Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lizeth López, yo soy Juggernauta y esto es Juggernauta, el podcast de los inquebrantables. Muchísimas gracias por acompañarme en este el 11º episodio de Juggernauta. Sabes que para mí es un placer contar con tu audiencia, saber que me mandas mensajitos, un feedback, sugerencia, me preguntas cuándo subo el otro episodio a Spotify, etc. Gracias, es de gran valor. Para los que no me conocen, me presento de nuevo. Soy Lizeth López, licenciada comunicóloga, estudiante de psicología, mamá, docente, formadora de natación por Natatio Argentina y ahora Juggernauta. Te voy a dejar con las redes sociales del podcast. Me encuentras como Juggernauta_ en Instagram, como Juggernauta Podcast o Juggernauta nada más en YouTube y en Spotify. Y también estoy como Lizeth Loay en Threads, Lizeth con doble STH, Loay con Y. Y ahora tengo TikTok, pero solamente voy a compartir canciones bonitas y frases padres que me encuentro en los timeline. Ahí me encuentras como Seasides8. El día de hoy voy a hablar de un tema que tiene dos elementos que me llaman muchísimo la atención, porque uno de ellos lo hemos sentido todas las personas o lo vamos a sentir eventualmente, y debemos saber un poquito de por qué siento estas cosas, de dónde vienen. Y el otro elemento es importante aprender a desarrollarlo, establecerlo, comunicarlo y vivirlo. Vamos a hablar entonces de límites o celos. Para empezar, vamos a hablar de qué son los límites. Los límites son una serie de fronteras emocionales, físicas, psicológicas, espirituales, morales, económicas, etcétera, que hemos aprendido a establecer poco a poco a través de la experiencia, revisando sobre aquello que es conveniente para mi equilibrio, mi organización, mi estabilidad y lo que no. Los límites deben ser bidireccionales, es decir, debo revisar tanto como yo permito que la gente se involucre con mi persona sin transgredir estas fronteras, y también yo debo revisar que mi interacción con los demás hacia ellos no vulnere su capacidad de decisión y de libertad. Sin embargo, los límites no son condiciones. No son un condicionamiento para decirle a alguien si es digno de recibir mi atención o mi cariño, dependiendo de si hace o no lo que yo quiero que haga. Los límites no son una moneda de cambio, porque cuando eso sucede, entonces se convierte en manipulación en toda la extensión de la palabra. Y es aquí donde entran los celos. ¿Qué son los celos? Son una emoción, son una respuesta a lo que en algún momento podríamos percibir como una amenaza, sea real o imaginaria. Y que esta amenaza pueda retirar la atención o el cariño o la existencia de alguien o algo valioso para mí. Los celos son muy complejos porque se acompañan de otras emociones como la ira, la ansiedad, la frustración, la angustia, la desesperación. Y por eso, de pronto, el primer impulso de muchas personas es explotar o irse. ¿Qué hacer cuando surgen los celos? Nada. Sé que no hay que hacer nada. Y en efecto, lo menos que se pueda hacer en ese momento es lo más pertinente. Tenemos que detenernos a respirar y pensar con calma si lo que estoy percibiendo es real o no. Meditar, estoy viendo o estoy pensando que está pasando otra cosa. Los celos también son síntomas de problemas no resueltos. A lo mejor una herida de rechazo, una herida de abandono, una traición, algo que no se resolvió. Todas las emociones que se experimentan en el momento de los celos son válidas. Sin embargo, no son justificaciones para la forma en la que reaccionemos. Decía Albert Adler, un psicólogo estudioso de Sigmund Freud, que desde muy pequeños a muchas personas se les instala el complejo de inferioridad porque desde pequeños están condicionados a probar su valía, a ganarse el amor, el respeto y el reconocimiento de las demás personas. Cuando no se logra superar, se arrastra hasta la adultez y erosiona, afecta y causa conflictos en sus relaciones interpersonales o consigo mismo. Puede sentirse todo el tiempo o muchas de las veces que no es suficiente, que tiene que hacer algo más, que tiene que captar a toda costa el sentido de admiración, de amor, de protección de algo o de alguien. Y ahí es cuando todavía esta cuestión de los celos se refuerza y pues afecta bastante al vínculo.
Es importante saber que no todas las personas que sufren los celos o que los han sentido en algún momento de sus vidas son celotípicos, es decir, que sufren de una patología. La celotipia es la preocupación excesiva y fija, continua, de que la pareja va a serle infiel. Esto está relacionado con una afectación en el sistema límbico y en la corteza prefrontal de quienes lo padecen. Estas son las zonas, son las áreas encargadas de regular emocionalmente al individuo y del autocontrol. En la celotipia, la amígdala no logra tener una buena respuesta ante estas amenazas de las que ya hablamos y por lo tanto actúa de una forma o reacciona de una forma fuera de lo normal, una forma descontrolada y desproporcionada. Es importante que cuando una persona sufre celos excesivos se atienda con un especialista de la salud mental, porque esto, como ya dije, lo repito, puede gravemente afectar su vida individual y sus vínculos interpersonales. En resumen, los límites pues son las fronteras que yo pongo para salvaguardar mi bienestar o el de los vínculos que genero con otras personas. En el caso de pareja, hay límites que se establecen de lo que es negociable o no negociable y de cómo vamos a proteger al vínculo de potenciales amenazas externas. Los celos, por su parte, son emociones que se generan a partir de lo que percibimos como una potencial amenaza de perder aquello que vale mucho, que amamos mucho. Una persona siempre debe estar con otra bajo la total libertad de la elección. Nunca debe condicionársele a quedarse al lado nuestro o que estaremos con ellos solamente si cumplen con los requisitos que les damos. No es saludable estar en relaciones en las que se te dice, por ejemplo, si no haces tal o cual cosa, si no dejas de hacer tal o cual cosa, no te amo, ya no te quiero, ya no puedo estar contigo. O te amo, pero es que no dejas de hacer tal cosa, si lo dejas de hacer, pues ya otra cosa sería. Relaciones así realmente no tienen un futuro, porque eso solamente es obligar a alguien a cuidar las heridas en lugar de hacerse responsable la misma persona que lo sufre de sanarlas. Con eso cierro y muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del podcast. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Blíndate, cuídate, estamos bien.